Bueno, podemos ir empezando, si les parece bien. Buen día, bueno, mi nombre es Agustina Bericat, yo soy médica y soy la coordinadora de la sala de investigación del Hospital San Roque de Gonet. La sala de investigación, SISDIC, nuestra sala, que depende del Servicio de Docencia e Investigación, hace un año más o menos empezó a funcionar. Y bueno, puntualmente estamos trabajando en diferentes proyectos de investigación genuina, con un compromiso de trabajo hacia la comunidad, ¿sí? Siempre tratando de hacer actividades volcadas hacia nuestra comunidad. Y dentro de esas actividades que estamos desarrollando, la idea es empezar a desarrollar también actividades en donde se realice difusión de la información, ¿sí? Así que por eso la idea nuestra es comenzar con esta primera charla, estos webinarios, en donde lo que queremos es llevar información de relevancia para todas aquellas personas que estén interesadas, ¿sí? Hoy, bueno, nos van a acompañar el secretario de la charla, que es Cristian Dorati, que es quien se encarga de toda la organización. Después va a estar Pedro Montalvo. Pedro es el jefe de servicio de clínica médica del Hospital San Roque. También va a estar con nosotros hablando Irene Soroquín. Ella es médica de planta de la sala de dermatología del Hospital San Roque. Y por último, Victoria Mártire, que ella es médica de planta de la sala también de reumatología del hospital. Así que bueno, esperemos que les resulte interesante. La idea es que después puedan hacer preguntas al final o bueno, que se genere un pequeño debate. Y bueno, sin más lo dejo que empiece Pedro. Me voy a silenciar. Bueno, hola, buenos días. Gracias a Agustina, Cristian y al Servicio de Docencia por la invitación. Hoy un poco el propósito de la charla es acercarnos a la comunidad para que conozca algo más de nuestro hospital y entienda la importancia de continuar los cuidados de la salud en diferentes enfermedades. Así que vamos a empezar a comentar algunos temas, en el caso mío de algunas enfermedades cardiovasculares crónicas, y después los otros disertantes van a continuar con otras charlas específicas de dermatología y de reumatología, así que al final discutiremos algunas preguntas que quieran hacernos en el chat, así que la audiencia puede ir haciéndonos las preguntas y al final resolveremos lo que podamos en el tiempo que tenemos, y si no, quedarán para ser respondidas próximamente. La siguiente. Bueno, un poco conocer que, como saben todos, esta pandemia de COVID ha hecho que a nivel global y especialmente en la Argentina haya habido mucha cancelación de consultas y de procedimientos médicos que pueden traer aparejados efectos secundarios en pacientes con diferentes enfermedades cardiovasculares. Y la Argentina, estas enfermedades cardiovasculares que vamos a hablar un poco ahora, hipertensión, diabetes, EPOC, tabaquismo, son enfermedades que representan una de las primeras causas de muerte prematura, especialmente de enfermedades que no se transmiten, en este caso separando lo que sea el COVID. La siguiente. En varios estudios que se hicieron, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud reportó que en muchos países, en este caso 120 países, hubo una interrupción de los servicios de salud, es decir, hubo una escasez de pacientes que consultaran a los servicios de salud. En el caso de las emergencias cardiovasculares, llegó hasta el 30% en el caso de los pacientes hipertensos y hasta el 50%. Es decir, que la mitad de los pacientes hipertensos no estuvieron controlados y no asistieron a estos servicios de salud. Y por otro lado, nosotros en la Argentina, especialmente que son países de ingresos medios, estos pacientes tienen 3 veces más riesgo de desarrollar una enfermedad cardiovascular fatal. Así que por eso la importancia de continuar con los controles médicos. La siguiente. En el caso de la Argentina se hizo un estudio en varios hospitales de
de la Argentina, especialmente en las unidades de emergencia, en las unidades coronarias, donde se vio que la tasa global, es decir, la cantidad de gente que no consultó a esos servicios fue aproximadamente de la mitad, del 46%, y sin embargo también aumentaron un montón las consultas por crisis hipertensiva, esto dado por el confinamiento, en el cual los pacientes estaban de alguna manera inhibidos o con poca movilidad, entonces no se acercaban a los centros de salud, o cuando se acercaban a los centros de salud ya eran con complicaciones o en este caso con crisis hipertensiva. La siguiente. Por eso es que queremos desde el hospital volver a llamarlos a que vuelvan a controlarse, que vuelvan a cuidarse no solo de ellos, sino nosotros también volver a cuidarte y acercarte a nuestro hospital por diferentes medios de contacto. Sabés que el hospital estuvo abierto durante toda la pandemia y más allá de la atención COVID, principalmente también tenemos algunas otras líneas que queremos que conozcas para que puedas acercarte a nuestro hospital y que tengas todas las consultas necesarias. Recordá que si tenés alguna emergencia podés llamar al 107, donde vas a ser atendido por examen. Hay una línea de consultas que es el número 148, específicamente las consultas COVID del Ministerio de Salud. Y tenemos turnos ahora telefónicos a este 0800, también turnos por la línea de WhatsApp, si no podés acercarte al hospital, también a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, por supuesto que a través del teléfono de nuestro hospital o el mail son otros medios de comunicación, y por supuesto que presencialmente podés ir a sacar un turno, a pesar de que mantenemos todos los cuidados, también es necesario que vuelvas a cuidarte y a que consultes en el hospital. La siguiente. Por otro lado, queremos también mostrarte que tenés que venir al hospital ante alguno de estos síntomas, que pueden ser de gravedad, y no dejar de consultar, porque es importante, porque pueden ser cuadros graves que generen alguna atención inmediata, urgente, como es que tengas dolor de pecho opresivo frecuentemente, que se irradia a los brazos, al cuello, a la espalda, que tengas edemas o hinchazón en las piernas, o que haya empeorado últimamente, que tengas una sensación muy súbita, digamos, de falta de aire, muy rápidamente no te falte de aire, un dolor súbito también en los miembros inferiores con algún cambio de color, que tengas un episodio de pérdida de conocimiento, o de caída, o de pérdida de la conciencia, que tengas palpitaciones, es decir, una frecuencia cardíaca muy alta, también de reciente aparición, o que tengas alguna dificultad para hablar, o sensación de una mano media torpe o con pérdida de la fuerza, que pueden ser signos de un accidente cerebrovascular. La siguiente. Así que ante estas situaciones, por favor, acudí al hospital sin demora. Otros temas que tenés que tener en cuenta también es que continúa la campaña de vacunación, es decir, que tenés que seguir vacunándote, especialmente al resto de la población no vacunada, por lo menos tener una dosis que genera títulos protectores, así que en esta página podés registrarte y te van a llamar del ministerio para comenzar con la campaña de vacunación COVID, si es que todavía no la tenés. La siguiente. Por supuesto que tenés que continuar con los cuidados generales, tanto en el ámbito del hospital como fuera del hospital. Sí, esto ya lo sabés por toda la información que hemos dado durante todo este tiempo, pero continúa con el uso de tapabocas, el distanciamiento social, el lavado de manos, evitar los estornudos, mantener ventiladas los ambientes, una correcta limpieza y, por supuesto, que esto va a evitar no solo el contagio de COVID, sino de otras enfermedades. La siguiente. También existe la campaña de vacunación contra gripe y neumococo, que es importante para todos los pacientes con enfermedades crónicas, en este caso enfermedades respiratorias, cardíacas, obesidad, diabetes o renales crónicos, y por supuesto los mayores de 64 años. En todos los vacunatorios de cada municipio de la provincia, con un orden médico, podés vacunarte. Y una consideración que tenés que tener en cuenta es que si recibiste la vacuna de COVID, te recomendamos que esperes 14 días para vacunarte.
vacunarte para gripe o neumococo. Y si tenés que decidir entre vacunarte para COVID o gripe, lo indicado es vacunarte primero para COVID y después esperar los 14 días para vacunarte para gripe. La siguiente. Vamos ahora a hablar de algunas recomendaciones que tenés que tener generales para el manejo de las enfermedades. Es decir, pacientes con patologías de crónicas, no dejar de tomar su medicación ni suspenderla. Motivo que hemos visto en muchos pacientes, el hecho de que han suspendido la medicación por miedo de ir al hospital y conseguir una receta, no la suspendan. Tenemos muchas vías de comunicación, así que podemos hacerte la receta. La receta hoy se puede hacer por vía digital. El hospital dispensa medicación por tiempos más de 30, 60 días para que no tengas que acercarte tan frecuentemente. Y por supuesto que son importantes todos los controles de salud y que te acerques al establecimiento más cercano a tu domicilio para continuar con las consultas pautadas por tu médico que habitualmente hacías, y si no a través de nuestros canales que hablamos previamente, ya sea por WhatsApp o al 0800, continuar con esa atención, que nosotros tenemos una vía también que es virtual, digamos, por telemedicina a través de una videollamada. En el caso de que seas hipertenso, diabético, es bueno llevar un cuaderno con los controles de tu glucemia, de tu presión arterial, y llevárselo a tu médico en las consultas adicionales. La siguiente. Por supuesto que si tenés diabetes, tenés que continuar con tu automonitoreo de glucemia, continuar con las pautas de cuidado de los pies, revisarlos con frecuencia, ver si tenés lesiones en la piel. La insulina, recordar la importancia de mantener tu organización con las comidas y no dejar de continuar con la medicación. La siguiente. Si tenés, por supuesto, una enfermedad respiratoria crónica, ya sea POC o ARMA, los dispositivos señalatorios, además de tenerlos siempre a disposición, evitar compartirlos y limpiarlos diariamente con alcohol del 70%. La siguiente. En el caso de que tengas alguna enfermedad renal crónica o estés en diálisis, por supuesto que no debes discontinuar tanto los controles como la diálisis y acudir a tu centro de diálisis y seguir controlándote y continuar con las pautas de distanciamiento y de aislamiento en el caso de pacientes como son unidades cerradas, en ese caso mantener los cuidados más extremos en el caso de COVID. La siguiente. Vamos a hablar de algunas recomendaciones que tenés que tener, que son recomendaciones para que hagas ejercicio. Eso es importante no solo para el peso, sino para tu salud. Que hace el movimiento es mantener la fuerza muscular, el equilibrio y la flexibilidad. Por eso tenés que caminar, subir escaleras en el centro de tu casa, hacer jardinería, bailar, lo que sea que haga que tengas movimiento, y por supuesto que el ejercicio físico con algún profesor de educación física es lo ideal, siempre continuando con las pautas de aislamiento. La siguiente. Con respecto a la nutrición, es algo importante que hemos visto también pacientes que han aumentado de peso o han alterado mucho su presión y sus valores de colesterol por el hecho de que estamos un poco más sedentarios al estar más en nuestra casa y estamos comiendo mucho más. Así que es importante aumentar la variedad de la comida, aumentando las frutas, las verduras, consumir lácteos, especialmente descremados, asociar legumbres, semillas es buena y tratar de quitarle la grasa a todas las carnes para ir limitando el tamaño de las porciones. La siguiente. Otros consejos nutricionales son también limitar el consumo de dulces, de golosinas, de bebidas azucaradas, en general el azúcar agregada a las infusiones, eso también mejora el colesterol y mejora el peso, y por supuesto que los productos de copetín muy salados también hay que evitarlos. Tratar de no utilizar sal al cocinar y el agregado de sal a las comidas es una buena conducta para evitar hipertensión. Siempre consultar las etiquetas de los envases y tratar de ver si podés elegir los productos que tengan menor cantidad de sodio. La siguiente. Mantenerte bien hidratado también es muy importante.
con cualquier tipo, ya sea agua, mate, caldo, siempre es importante evitar el exceso de bebidas alcohólicas y de gaseosas con azúcar, y por supuesto que el consumo frecuente o excesivo de alcohol aumenta el riesgo de distintos problemas de salud. La siguiente. Por último, recordar que podés dejar de fumar. Tenemos una línea en un consultorio que tenemos nosotros de tabaquismo para que puedas dejar de fumar. Es un buen momento para dejarlo y con eso disminuimos el riesgo cardiovascular de muchas enfermedades. La siguiente. Si necesitas más información, te dejamos ahí unos links de interés que son del Ministerio de Salud de la Nación y del Ministerio de la Provincia de la Nación, en donde están todas estas recomendaciones que te estamos dando. Y lo más importante es que recuerdes que tenés que volver a tus controles de salud rutinariamente, como lo venías haciendo, y en especial los pacientes con enfermedades crónicas, los cuales pueden tener problemas graves y complicaciones, así que volvé a cuidarte y volvé a contactarte con nosotros. La siguiente. Muchas gracias por su atención y le doy paso al siguiente expositor y esperamos sus preguntas en el chat para responderlas al final de la presentación. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Mi nombre es Irene Soroquín. Les voy a hablar de psoriasis y el impacto que generó la pandemia en los enfermos con psoriasis. Bueno, en esta primera imagen lo que vemos es una imagen de la revista Perfil que se publicó en julio de este año, donde habla que alrededor de 50 pacientes, del 50% de los pacientes con psoriasis refirió que empeoró su estado de salud, y eso se debió en muchos casos al encierro, a la falta, al estrés, a la falta de ejercicio, de socializar con familiares. La que sigue. Acá podemos ver la experiencia en nuestro hospital en distintos periodos en el consultorio de psoriasis. En la primera imagen, en la primera barra, vemos el periodo de 2019, donde alrededor de 300 pacientes con psoriasis se atendieron en nuestro servicio. Después, en la segunda, vemos alrededor de 54 pacientes se atendieron durante 2020, y este año alrededor de 4 a 5 pacientes se atendieron hasta junio de este año. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de qué es la psoriasis. Y es una enfermedad que afecta a todo el organismo, es crónica, no es contagiosa, y tiene una base genética y se genera por una alteración del sistema inmunitario que genera inflamación en el cuerpo. Y la frecuencia en la población general mundial es de 2 a 3%. Puede afectar a distintas edades, razas y sexos. ¿Y cómo se manifiesta? Se manifiesta con lesiones rojas, que están algunas elevadas, que están cubiertas por una escama que es blanca, de color nacarado, le decimos, son secas y se desprenden fácilmente. Además, estas lesiones pueden picar, pueden doler y en ocasiones incluso pueden llegar a fisurarse y sangrar. Y puede afectar a todo el cuerpo, el tronco, las extremidades, puede afectar también el cuero cabelludo, los pliegues, los genitales, las uñas, e incluso en un bajo porcentaje de casos comprometer las articulaciones. Estas son las localizaciones más frecuentes, generalmente sean lugares de roce o de extensión, le decimos nosotros, como es el cuero cabelludo, los codos, las rodillas, la región sacra, puede localizarse también en las manos, en los pies, en los pliegues, ¿sí? Y bueno, acá vamos a ver las formas clínicas. La más frecuente, en el 80-90% de los casos, es la que llamamos psoriasis vulgar, que se presenta con placas grandes, con las características que vimos hace un ratito. Y la que sigue es la psoriasis cutánea, que se manifiesta con placas pequeñas que aparecen de forma abrupta. Esto se da más que nada en personas jóvenes y generalmente está asociada a alguna infección previa. Sí, la que sigue.
Otra forma, otra variante mucho menos frecuente es la pustulosa, que se caracteriza por vesículas, que son como ampollitas con contenido líquido, en este caso purulento, que es estéril, no tiene microorganismos, que puede afectar a todo el cuerpo o solamente a las palmas y las plantas. Otra forma de presentación es la que llamamos eritrodérmica, que tenemos un eritema, que sería la piel roja, que afecta, y también descamación, que afecta a más del 90% de la superficie corporal, y en ese caso los pacientes pueden estar afectados clínicamente, con fiebre, con deshidratación. Sí. Otra forma de presentación es la que se localiza solamente en los pliegues, y en estos casos, bueno, se llama invertida y no presenta generalmente escamas. Y también hay una presentación que solamente se puede ubicar en palmas y en plantas. Sí. También se puede asociar a compromiso de uñas, y en estos casos muchas veces se puede asociar a compromiso articular. Por lo tanto, nosotros como dermatólogos, cuando vemos a un paciente con lesiones en las uñas, siempre tenemos que preguntar sobre síntomas de dolor, y ahí derivar oportunamente al reumatólogo. Sí. Bueno, y a su vez la psoriasis se encuentra asociada a otras situaciones. Por esta inflamación misma que genera la psoriasis, puede estar asociada a otras patologías que, si bien no son causa ni consecuencia, se encuentran muchas veces juntas y tenemos que ir a buscarlos, como es los componentes del síndrome metabólico, que son la obesidad, la insulinoresistencia, la enfermedad cardiovascular, como el infarto y el ACV. También se encuentran asociadas a enfermedades autoinmunes, como la artritis, en este caso la artritis psoriásica. Puede haber compromiso en los ojos, dando uveitis, o en el intestino, como con la enfermedad de Crohn. La esclerosis múltiple puede estar asociada también a linfomas, y en muchos casos a compromiso del estado emocional, con mayor frecuencia de depresión, de suicidio y tendencia a las adicciones. Sí. Y bueno, si bien la psoriasis es una enfermedad de base genética, puede estar agravada por algunas situaciones, como es el tabaco, el consumo de alcohol, el estrés, y puede estar desencadenada, por ejemplo, por quemaduras solares, por algunos fármacos, por ejemplo, algunos medicamentos antihipertensivos, los corticoides cuando son ingeridos, y algunas infecciones, como por ejemplo bacterianas o virales, en este caso podría ser el COVID. Sí. Bueno, acá tenemos durante mayo de este año la Asociación Civil de Enfermos con Psoriasis realizó una encuesta en pacientes con psoriasis, y Clarín publicó los resultados de esta encuesta, que la vamos a ver en el siguiente slide. Seguimos. Bueno, acá a mayor aumento podemos ver las principales comorbilidades, como habíamos dicho hoy, que son cosas que se encuentran asociadas con la psoriasis, y la que tuvo mayor frecuencia fue el sobrepeso, la presión alta, la hipertensión y la depresión. Y lo mismo que hablábamos al principio, se vio que alrededor del 50% de los pacientes empeoró su psoriasis, y también esto vio afectada su calidad de vida. Hubo más tendencia a la ansiedad, a la incertidumbre por la misma pandemia, angustia, tristeza, además por el cierre de algunos gimnasios y de realizar. Muchos pacientes aumentaron de peso, igual alrededor en promedio de aumento de hasta 2 kilos de peso. Sí. La que sigue. Bueno, y para no aburrir tanto, vamos a hablar de algunos mitos que muchas sobre la psoriasis. Entonces, la verdad es que no es contagiosa, no se puede transmitir de persona a persona, sino que es de base que hay una predisposición. Otro mito, solamente lo pueden tener personas que tengan una predisposición. ¿Sí? La que sigue. Bueno, entonces, otra de las preguntas es, ¿la psoriasis es una enfermedad psicosomática? Muchos pacientes incluso vienen diciendo tengo psoriasis nerviosa, y en realidad es un término agregado, se llama psoriasis y punto. Si bien la psoriasis no es de causa psicológica, sí, el estrés está muy relacionado, incluso agrava la enfermedad. Personas con estrés pueden tener cuadros más complejos, por lo tanto, la atención con profesionales de la salud que se dediquen a esto pueden ayudar al paciente a tener una mejor relación con la enfermedad,
y de hecho aceptarla, y eso va a mejorar el tratamiento y llegar a lograr resultados más duraderos y satisfactorios. Sí, la que sigue. Bueno, acá hay un estudio de una revista de la europea que salió en junio de este año, donde habla que durante la pandemia hubo un aumento de los trastornos de la salud mental, y estos a su vez repercutieron de forma importante en los pacientes con psoriasis. La que sigue. Y bueno, otra pregunta, ¿me puede ayudar a hacer dieta a mejorar la psoriasis? En realidad las dietas restrictivas no están recomendadas, sí dietas que tengan disminución de ultraprocesados, ricas en frutas y verduras y fibras, disminuyen la inflamación del organismo y mejoran, entre muchas patologías, también a la psoriasis. La que sigue. Bueno, y acá hay otro artículo que se publicó en este año también en la revista Actas Dermatofilográficas, y hablaba sobre la obesidad, y cómo la obesidad es un factor de riesgo tanto para la psoriasis como para el COVID, y la obesidad predispone a tener cuadros más severos de las dos patologías, y a su vez a responder menos a los tratamientos. La que sigue. La que sigue. Bueno, ¿todas las psoriasis son iguales? Y la respuesta es que no. Esto depende también de la localización, de la extensión, de si tiene síntomas, de si hay compromiso articular, de cómo impacta en el paciente. Entonces, el enfoque debe ser individual en cada paciente es distinto y merece un tratamiento individual. Y también es importante recalcar que los pacientes no deben administrarse por su cuenta tratamientos, ni ir a las farmacias o colocarse productos que ven en la televisión, porque incluso hasta pueden agravar la enfermedad. ¿A qué sigue? Bueno, y otra pregunta es si las lesiones pueden desaparecer. En realidad, como hablamos al principio, es una enfermedad crónica y que la predisposición siempre está. Hay momentos que la enfermedad está en remisión, como se ven las manitos de abajo que no tienen ninguna lesión, y otros momentos que está en actividad. Y con los tratamientos, con el acompañamiento médico, podemos llegar a tener menos brotes. Bueno, la que sigue. Bueno, les agradezco mucho por la atención, y les quería dejar de nuevo recalcar de que queremos de nuevo que vuelvan al hospital, y que sepan de que además de la consulta presencial, tenemos ahora la opción de telemedicina para el seguimiento de los pacientes. Bueno, muchas gracias. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Victoria, soy médica reumatóloga del Hospital San Roque de Bonet, y voy a hablar un poquito también del impacto que tuvo la pandemia en las enfermedades reumatológicas, y también brevemente voy a contarles un poco qué hace la reumatología, que es una duda que siempre nos acerca. Bueno, la reumatología es una especialidad médica que se encarga no solamente de hacer diagnóstico y de tratar, sino también de prevenir enfermedades como las musculoesqueléticas y las autoinmunes sistémicas, que ahora les voy a contar un poquito qué son. Y es una especialidad que ve enfermedades muy diversas, y son muchísimas, son más de 200 enfermedades. Hay una creencia de que el reuma, que en sí no existe, el reuma sería todo lo que ve el reumatólogo, es un gran conjunto de enfermedades, es de personas mayores, pero en realidad enfermedades reumatológicas pueden tener desde los bebés hasta los adultos mayores. ¿La que sigue? Vamos a dividir los dos grandes grupos de cosas que vemos los reumatólogos. Una son los trastornos musculoesqueléticos, que en realidad es cualquier afección que pueda estar en el hueso, como por ejemplo la osteoporosis, que es una falta de calcio en los huesos que los hace más frágiles y los predispone a fracturas, los músculos, las articulaciones y todos los tejidos que lo rodean. Y eso puede dar dolor, puede dar inflamación, rigidez, limitar los movimientos, y en algún caso puntual puede dar deformidades, pero no todas las enfermedades reumatológicas van a producir deformidad. Podemos tener una enfermedad reumatológica con las articulaciones totalmente normales. ¿La que sigue? Bueno, entre los trastornos musculoesqueléticos lo que les quiero mostrar es que son cosas súper comunes, por eso no le decimos ni siquiera enfermedades, sino trastornos, y por ejemplo las tendinitis en el hombro incluyen este grupo, los dolores de codo, como por ejemplo el codo de tenista, el síndrome de túnel carpiano, que es esas tipo hormigueos que se dan en los primeros 3 dedos, la lumbalgia, que es el síntoma más frecuente de consulta,
y todo lo que incluye el dolor cervical, que en realidad pueden ser, por ejemplo, por malas posturas. O sea, todos estos trastornos muchas veces ni siquiera necesitan tratamiento farmacológico, mejorando las actividades laborales, mejorando la postura, haciendo rehabilitación, haciendo ejercicio, estiramiento, pueden mejorar. Por eso estos trastornos no son una urgencia. Por ejemplo, si estamos decidiendo ir o no al médico, quizás no sea un motivo para salir corriendo, pero pueden generar dolor y en algún momento hay que consultar. La que sigue. En la que me quiero detener un poquito porque sí puede ser un motivo para ir rápidamente al médico es en el dolor de espalda, en la lumbalgia. El dolor de espalda, como les dije, es muy común y no todos los dolores de espalda son para salir corriendo. Pero si tenemos pacientes que tengan pérdida de peso, que no se explique por otra causa, que ese dolor de espalda se acompañe de fiebre, en las personas mayores de 50 años, si no cede, por ejemplo, con un analgésico o con el descanso, y si tenemos antecedentes de alguna enfermedad como el cáncer, es importante que consultemos porque ese dolor de espalda puede ser una consecuencia o una complicación de todas estas enfermedades subyacentes. La que sigue. Después, como les dije, la reumatología ve trastornos musculoesqueléticos y también vemos enfermedades autoinmunes sistémicas. Estas son un poco más complejas. ¿Qué significa autoinmune? Autoinmune es que el sistema que a nosotros generalmente nos ayuda, por ejemplo, a combatir enfermedades, el sistema inmunológico, está alterado y empieza a reconocer como no propio nuestras propias partes del cuerpo, entre ellas las articulaciones, pero puede también no reconocer estructuras de la piel, el riñón, el pulmón. Entonces el organismo responde inflamándose. Y se llaman sistémicas porque pueden afectar cualquier parte del cuerpo. A pesar de que es muy común la artritis, la inflamación o el dolor articular, pueden afectar a cualquier órgano o tejido. Entre las que más quizás escucharon nombrar está el lupus, que es una enfermedad que se da con más frecuencia en mujeres, que puede presentar lesiones en piel, como esta lesión coloradita en alas de mariposa, acá en la zona de los cachetitos. Puede dar inflamación articular, puede dar fiebre inexplicable, puede dar llagas en la boca, generalmente no dolorosas, por eso hay que prestar atención, entre otras manifestaciones. Y la artritis reumatoidea, a pesar de que se llama artritis, y uno pensaría que solo afecta a las articulaciones, también es sistémica, porque la inflamación puede estar también en el pulmón, en la piel y en otros tejidos. Estas enfermedades son las que nosotros recomendamos que no frenen los controles reumatológicos, al igual que los pacientes que tengan esclerodermia, vasculitis, miopatías inflamatorias, porque estas enfermedades son importantes, generalmente llevan un tratamiento inmunosupresor que hay que supervisar. La que sigue. Y esta imagen se las puse porque es súper importante diferenciar la artritis de la artrosis. Porque como les dije, la artritis sí es una enfermedad autoinmune que requiere más monitoreo, incluso durante la pandemia no se puede cortar. En cambio, la artrosis es una enfermedad que generalmente viene por el envejecimiento de la articulación o por la sobrecarga, ¿sí? Y es importante porque la artrosis quizás puede tener medidas que podemos hacer desde casa y no requiere estos controles tan continuos como sí los requiere la artritis. La artritis generalmente tiene más inflamación que la artrosis, duele constantemente, hace que el paciente se levante con una rigidez que dura más de 1 hora a la mañana, en cambio la artrosis tiene una rigidez más leve, y el diagnóstico de la artritis requiere estudios complementarios como laboratorios, radiografías. En cambio la artrosis, uno a simple vista ya podría hacer un diagnóstico. Y algo importante es que la artritis afecta más a las muñecas, a estas articulaciones que son las metacarpofalángicas y a las articulaciones interfalángicas proximales. En cambio, la artrosis afecta más a las distales, ¿sí? Con estos nodulitos que no hay que asustarse, son molestos, pero no son graves. Bueno, la que sigue. ¿Y qué síntomas nos tiene que hacer pensar que podemos tener artritis? Estos sí son importantes que los conozcamos.
Y es que los síntomas, o sea, que lo que me molesta, el dolor y la rigidez, sea de aparición reciente. Si yo tengo un dolor que hace más de 10 años que tengo, por ejemplo, en el pulgar, es probable que no sea una artritis, ¿sí? Que sea una artrosis. Pero si es nuevo, empezó de golpe, tengo que consultar. Que los síntomas estén en estas articulaciones que les mostré, que son las metacarpofalángicas. Que tenga una rigidez, ¿sí? Como las que me cueste abrir y cerrar las manos a la mañana, y eso dure más de 1 hora. Que el peor momento del día sea cuando me levanto, ¿sí? Eso es motivo para pensar que puedo estar inflamado. Y si tengo un familiar de primer grado, que tenga artritis reumatoidea. Y al examen físico lo que nosotros nos fijamos, además de si están inflamados o no, es esta dificultad para hacer el puño, y si comprimimos de golpe todas las metacarpofalángicas, produce dolor. Estos son signos de alarma. Es una artralgia, dolor sospechoso de artritis. ¿Aquí sigue? Ahí está. Y como dijimos, la reumatología es una enfermedad que debería tratar también de prevenir las enfermedades reumáticas. Y formas de prevenir hay, sepamos que hay una predisposición genética, o sea que por más que yo quiera prevenirlas, muchas veces no se puede, pero tenemos estrategias para que ese riesgo sea menor. La actividad física disminuye el riesgo de artrosis, o sea, de desgaste, por ejemplo, de las rodillas, de las caderas, de los tobillos. Así que es muy recomendable hacer actividad física a lo largo de toda nuestra vida para que cuando seamos más grandes no tengamos tanta artrosis. Además, hacer actividad física previene la obesidad, y tener menos obesidad nos da menos riesgo, por ejemplo, de artritis psoriásica. Hacer actividad física también hace que los músculos tengan más fuerza, y esto hace que tengamos menos caídas. Y el tener menos caídas nos da menos riesgo de fracturas. Y también hace que la masa ósea, o sea, todo el tejido óseo sea más duro y tengamos menos osteoporosis. La medida que realmente podría frenar que tengamos una artritis reumatoidea es evitar el tabaco, porque es el factor de riesgo más importante de los modificables para el desarrollo de artritis, y también de que la artritis sea menos grave. Y en cuanto a la alimentación, como les comentó Irene, las dietas antiinflamatorias, que sería en realidad comer sano, o sea, no comer tantos ultraprocesados, todo eso que viene en paquetes, no comerlo, todo lo que tenga conservantes, y comer más frutas y verduras, y todo eso hace que tengamos menos inflamación. No está del todo comprobado, pero ya hay una tendencia a que las usemos cada vez más. También las dietas ricas en calcio previenen la osteoporosis y todo lo que es el riesgo de fracturas. ¿Y cómo mejorar el pronóstico? Digamos, si tenemos la artritis, que sea menos grave, o cualquier enfermedad reumatológica. Primero, hacer un diagnóstico precoz, ¿sí? Si tenemos síntomas, acudir a un médico de atención primaria, a un médico clínico, para ver si es necesario derivar a un reumatólogo. Porque cuanto antes se diagnostican, mejor pronóstico tienen estas enfermedades. También que el tratamiento sea oportuno. No todas van a necesitar tratamiento farmacológico, pero sea actividad física, rehabilitación o algún fármaco, cuanto antes y en el momento que va a implementarlo, mejora el pronóstico. También cumplir con los controles periódicos. Esto principalmente para las autoinmunes, ¿sí? Como la artritis reumatoidea, el lupus. Al principio los controles deberían ser cada 1 mes, y cuando la enfermedad está calmada, está en remisión, pueden ser cada 3 o 6 meses. También la adherencia al tratamiento, o sea, si el paciente cumple con los tratamientos, ¿sí? Eso mejora el pronóstico. Como les dije, evitar el tabaquismo, el cese tabáquico, que como vieron en el hospital tienen herramientas para ayudarlos, hace que la enfermedad sea, hace que el cese, si dejamos de fumar, esa enfermedad sea menos grave, porque el tabaquismo, todas las sustancias del cigarrillo inhiben la acción de los fármacos que usamos nosotros. Como les dije, el control del peso, y también evitar los eventos adversos de las medicaciones que consumimos. ¿La que sigue? ¿Y cómo evitamos los eventos adversos de las medicaciones? Saben que nosotros, lamentablemente, en muchos casos tenemos que usar corticoides para bajar esa inflamación. Y lo que hay que hacer es tratar de usarlo a bajas dosis
y por el menor tiempo posible y siempre supervisado por un médico, ¿sí? Nunca suspender de golpe los corticoides porque eso puede ser muy perjudicial. También a veces es necesario que usemos vitamina D y calcio para evitar la osteoporosis, que es un evento adverso de los corticoides. La actividad física y la dieta rica en calcio también hace que mejore la salud del hueso, que se ve deteriorada por el uso de corticoides. Y de los tratamientos en general, es importante evitar el alcohol y las dietas ricas en grasas, porque ambas afectan al hígado. Y la mayoría de las drogas que usamos en reumatología se metabolizan en el hígado. Por lo tanto, tener un hígado sano va a hacer que yo con el tiempo pueda seguir usando los tratamientos. La que sigue. Y algo importante, los tratamientos que usamos en reumatología muchas veces tienen que bajar esa respuesta inflamatoria, entonces muchas veces son inmunosupresores. Lo que tenemos que hacer es no tener miedo, pero sí ocuparnos y evitar las infecciones, ¿sí? Y una de las estrategias más importantes para evitar infecciones es la vacunación. Los pacientes con enfermedades autoinmunes sistémicas tienen que tener la vacunación de la gripe todos los años, la de neumococo, la de la neumonía, la 12 y la 23, y el esquema de hepatitis B completo. Y ahora se suma la vacunación completa para COVID. La que sigue. Y otra pregunta que nos hacen muy seguido es con respecto al embarazo. Si los pacientes, por ejemplo, con lupus o con artritis pueden embarazarse. Y la respuesta es que sí. A pesar de que pueden influir en la fertilidad y en el transcurso del embarazo, hoy por hoy, manejando la enfermedad, controlándola, tranquilamente pueden tener un embarazo normal. Lo que sí es importante que la enfermedad debería estar inactiva, o sea, lo más calmada posible, y que la paciente no tenga manifestaciones graves como por ejemplo la hipertensión pulmonar. Si la enfermedad está tranquila, se puede planificar un embarazo. Eso es sumamente importante, que las pacientes con enfermedades reumatológicas planifiquen su embarazo, porque, por ejemplo, hay drogas como el metotrexato, la leflunomida, que no se deben usar al momento de la concepción, ¿sí? O sea que 3 meses antes, o depende de la droga, un periodo antes de la concepción, de la búsqueda incluso del embarazo, tienen que suspenderse y generalmente las rotamos a otras drogas que no son peligrosas. Por eso es importante, mientras no buscamos embarazo, usar métodos anticonceptivos seguros y planificar el embarazo y hacer controles. También es importante, como les dijo Irene, tanto en la psoriasis o en las enfermedades reumatológicas, el problema a veces no es la enfermedad por sí, que solemos controlarla, sino todas las cosas que se asocian, que nosotros las llamamos comorbilidades. Y todo lo que es infarto, ACV, la diabetes, la hipertensión arterial. El dolor crónico muchas veces lleva a cuadros de ansiedad y depresión y la osteoporosis. Todas esas son cosas que tenemos que tratar y cuidar para que la enfermedad no impacte tanto en nuestra salud. ¿Y qué pasó en la pandemia? Lo mismo que les estuvieron contando hasta recién Pedro e Irene. Durante la pandemia surgen nuevos desafíos porque al principio, más que nada por el miedo, la gente no se acercaba a los centros de salud, así que bajaron las consultas, mucha gente dejó los tratamientos y también la vacunación, no solo de COVID, sino las vacunaciones que están recomendadas, bajaron las consultas y las vacunaciones. Y a pesar de que se implementaron estrategias como la telemedicina o, digamos, las consultas por teléfono, no todo el mundo tiene acceso, entonces esto generó que la salud de muchas personas se vea perjudicada. La que sigue. Bueno, y ahora que estamos, digamos, en otro momento, estamos la mayoría vacunados o en plan de vacunarnos, que bajó la infección por COVID en general, es importante retomar los controles de salud, y los controles de salud son seguros. Ya ahora sabemos cómo cuidarnos, usamos ventilación, usamos el barbijo, usamos alcohol en gel, lavado de manos, así que los controles de salud son seguros, así que traten de acercarse, y más si tienen alguna de estas enfermedades que les mencioné. Y también sepan que cuentan en el hospital con telemedicina, o sea, consultas a través de medios como el teléfono, que si todavía no se animan, traten de llamar para ver si es necesario que se acerquen o no. La que sigue. Y volver a cuidarse no es solamente volver al hospital,
es volver a retomar los hábitos saludables, entre ellos la actividad física, en lo posible al aire libre, por ejemplo, si quieren evitar aún más el riesgo de infecciones, pero retomen la actividad física, ¿sí? Cualquiera, la que se acomode a su edad, a su estado físico, pero todo suma. Una caminata en una plaza de media hora por día ya es un montón, así que traten de hacerlo. También al aire libre, porque la exposición solar, principalmente a horas no pico, ¿sí? Antes de las 10 de la mañana o después de las 4 de la tarde, también ayuda a la salud de sus huesos. ¿La que sigue? Y también traten de volver a tomarse la presión, ¿sí? Tiren el salero. Hoy por hoy se sabe que agregar sal a las comidas no es necesario y no es bueno. Y también otra forma de volver a cuidarse es retomar el consumo de frutas y verduras, disminuir el consumo de grasas, de carnes, ¿sí? Y también aumentar el consumo de calcio para volver a fortalecer nuestros huesos. Y también retomemos los controles ginecológicos anuales. En realidad esta recomendación es para toda la población, pero los pacientes reumatológicos, a veces con las drogas, con los fármacos que usamos, podemos tener más riesgo, por ejemplo, de infecciones. Así que es súper importante retomar el control ginecológico anual. Y obviamente una forma de volver a cuidarnos es vacunarnos para COVID-19. Saben que hoy por hoy tenemos vacunas, así que acérquense a los centros de vacunación, no solamente los pacientes con enfermedades reumatológicas que tienen un poco más de riesgo en algunos casos, sino la población en general tiene que acercar a vacunarse. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias por su atención. Bueno, vamos a responder en algunas preguntas que ahí estoy viendo en el chat. Y la primera la voy a responder yo porque va dirigida a mí. Dice, ¿qué recomendaciones se pueden dar para disminuir el riesgo de accidente cerebrovascular? Bueno, un poco las que habíamos charlado, así que recordar que el accidente cerebrovascular, las medidas de control de presión arterial, de consumo saludable de alimentos, evitar el colesterol elevado, evitar el tabaquismo, mantener un peso saludable y los pacientes diabéticos, un adecuado control, son los principales factores de riesgo para accidente cerebrovascular. Así que un poco remarcar que en esta era de COVID, sacando el COVID, las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte y que tanto las que hemos nombrado como muchas de las enfermedades reumatológicas y psoriasis predisponen a esas enfermedades cardiovasculares y por ende a desarrollar cuadros graves o potencialmente graves, así que por eso te alentamos a que vuelvas al hospital. La otra pregunta que va dirigida a Irene es si tomar sol hace bien o mal para la psoriasis. Irene. Bueno, es una pregunta interesante. En realidad hay tratamientos, de hecho en el hospital tenemos un equipo de fototerapia que está comprobado que sí, que la energía solar disminuye, digamos, la inflamación de la piel y mejora las lesiones, pero bueno, siempre como hoy habló Victoria, en horarios apropiados, antes de las 10, después de las 3, 4 de la tarde, y sí, la respuesta es que mejora, pero siempre con cuidados. Sí. Bueno, y también creo que había otra pregunta, digamos, hay un equipo de púas en el hospital, y creo que hay una pregunta también de otro participante, que si se puede volver a hacer tratamiento ahora en el hospital. Sí, si está activo. Estamos con un inconveniente de que el equipo no estaba funcionando porque se había roto, pero ahora este viernes se arregló, así que ya estaríamos de nuevo tomando turnos para, obviamente primero tenemos que evaluar a los pacientes para ver si son candidatos o no a ese tratamiento, pero estaría de nuevo en funcionamiento, así que dense una vuelta y vemos si les podemos volver a dar ese tratamiento. Ire, también preguntan si se puede realizar más de una vez o si se hace por única vez. ¿La fototerapia? Claro, PUGA.
Claro, la fototerapia en realidad, en el hospital el equipo que tenemos se llama PUVA porque hay que tomar una pastilla previa y es también el tipo de radiación que tiene, por eso es el nombre. Sí, por lo general se hace un protocolo de sesiones y vamos viendo en función de cómo va evolucionando el paciente, y por lo general se hacen 3 sesiones semanales, y a las 20 sesiones, alrededor de 20 sesiones, uno consideraría como un tratamiento completo, pero bueno, hay gente que mejora antes, hay gente que no, y que hay que seguir con un mantenimiento o con otros tratamientos. Hay muchos tratamientos, yo no quise ahondar mucho en eso porque me parece que es algo que hay que hablarlo más en consultorio. Una de las opciones que no requiere por ahí tomar ninguna medicación y que complementa tratamiento tópico es la fototerapia, y sí, se hacen varias sesiones. Bueno, muy bien. Y hay una última pregunta para Victoria. Es, ¿por qué la osteoporosis es más frecuente en mujeres o varones? Si es en realidad, bueno. Sí, es verdad, las mujeres tenemos más riesgo de osteoporosis, se cree que es por un tema hormonal, y también los embarazos generan como mucho desgaste óseo, ¿sí? Mucho consumo de calcio en el hueso, así que las mujeres, y por el estado hormonal, también más que nada las mujeres que tuvieron menopausia precoz tienen más riesgo de osteoporosis, y el tema de los embarazos, cuanto más embarazos, más riesgo de osteoporosis. Por eso en todas las mujeres está indicado un control cuando cumplen 65 años, y antes en algunos casos puntuales. En los hombres se hace un poquito más tarde. Bueno, creo que no hay más preguntas. Yo quiero agradecerle al servicio de docencia, a los expositores, a Cristian y a Agustina. No sé cómo estamos, creo que ya estamos como para cerrar esta charla. Creo que ha sido muy productiva. Queremos tener nuevos encuentros próximamente y utilizar esta vía para acercarnos más a la comunidad. Exacto, muchas gracias Pedro, nosotros les agradecemos desde la sala de investigaciones, desde el servicio, les agradecemos a Pedro, a Irene y a Victoria por la predisposición y por las excelentes presentaciones, y agradecemos también a todos los que se conectaron desde YouTube. Como mencionaba Agustina, este es un primer seminario virtual de una serie de otros encuentros que planeamos tener, así que los esperamos a todas y todos en los próximos encuentros. Y nuevamente gracias por la predisposición y las excelentes presentaciones a todos los expositores. Les dejamos un saludo. Muchas gracias. Chao, gracias. Gracias.